Quiero por favor invitarle a que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, en el versículo 37. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por la misericordia, Señor, que has mostrado cada día hacia nosotros, hacia nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que hables como siempre nos hablas por medio de tu palabra. Que la palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, sea como una semilla que llegue a nuestro corazón y que pueda germinar y que pueda dar fruto, que podamos tener en nosotros, Señor, el fruto que tú requieres, Padre, que tu palabra sea un factor de cambio, de transformación, Señor, que venga a arrancar, a destruir, pero también a plantar y a construir, Señor. Háblanos el día de hoy, bendícenos por medio de tu palabra, Señor, y que podamos siempre, Señor, al salir de este lugar, llevarnos, Señor mi Dios, algo para poner en práctica todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en una serie muy interesante que le hemos titulado, bueno, o la categoría de la serie es sanidad del alma o sanidad interior, pero le quisimos poner así, ¿verdad? Sanidad del alma, porque el texto que leímos hace 8 días, a manera de introducción, el texto que leímos hace 8 días de Marcos capítulo 12 es paralelo al que estamos leyendo ahora en Mateo capítulo 23. Es el mismo pasaje más o menos, ¿verdad? Ahí van a los mismos acontecimientos narrados desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de Mateo. Pero Marcos nos dice que la última semana del Señor Jesús, en la última fiesta de la Pascua, el Señor llegó a Jerusalén el día domingo, la entrada triunfal, ¿verdad? Lo que en Marcos capítulo 11 dice que cuando Jesús venía llegando a Jerusalén montado en un pollino, la gente comenzó a aclamar y a decir, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa auxilio. Es un grito desesperado pidiendo ayuda. Cuando el pueblo decía, Hosana en las alturas, estaban diciendo que Dios nos ayude. Y cuando le decían a Jesús, Hosana al Hijo de David, estaban diciéndole a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el único que puede ayudarnos, tú eres el único que puede salvarnos. Cuando los discípulos de Jesús vieron a la multitud aclamándole y dando, ¿verdad?, voces, vítores a favor de Jesús, ellos creyeron, ellos pudieron haber pensado, ahora sí es el momento, ahora sí Jesús va a llamar a toda la nación. Imagínense, era por eso los romanos tenían tanto cuidado durante la fiesta de la Pascua, especialmente durante todas las fiestas, pero en especial durante la fiesta de la Pascua. En tiempos de Jesús, la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua,
recibía cerca de 2,5 millones de judíos que venían de otros países a festejar la Pascua, a celebrar la fiesta de la Pascua. Imagínense eso. Jerusalén era una ciudad pequeña. Jerusalén era una ciudad que estaba sentada arriba de un cerro, arriba de un monte. No era una ciudad muy grande, pero recibía 2,5 millones de visitantes cada año durante la fiesta de la Pascua. Obviamente, las autoridades romanas mantenían una guardia en Jerusalén, pero durante la fiesta de la Pascua reforzaban, había tropas extras reforzando la seguridad, porque sabían que en la religión judía había una figura muy importante llamada el Mesías, y muchos de ellos esperaban que el Mesías se manifestara durante la fiesta de la Pascua y que llamara al pueblo a rebelarse, a tomar las armas en contra de los romanos. Entonces ahí comenzó a ponerse tenso el asunto, ¿verdad? Comenzó a ponerse ahí a calentarse los ánimos. Cuando Jesús llega a Jerusalén, dice la Biblia que solamente el día domingo recorrió los edificios del templo y regresó al atardecer a Betania, a la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Al día siguiente, lunes, el Señor regresa a la ciudad de Jerusalén, entra en el templo y corre a todos los que están vendiendo animales y cambiando monedas. ¿Por qué? Porque las personas que venían, ¿verdad?, de lejos, traían sus animales, pero la ley de Moisés decía que el sacrificio debería ser un animal puro, sin mancha. Obviamente, cuando la gente llegaba con su animal para ser sacrificado, por alguna razón, el animal que traían no pasaba los filtros de calidad, ¿verdad? Siempre el sacerdote le decía: oh, ¿qué crees? El animal que trajiste no sirve para ser sacrificado, tiene un defecto. Oye, pero si yo lo veo bien. No, 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 pero es que, o sea, yo soy el bueno, ¿verdad? Yo tengo ojo para esto, ¿verdad? Y tu animal no pasa. Entonces, ¿qué hago? Pues compra un animal aquí en el mercado del templo, ¿verdad? Obviamente se lo vendían carísimo, 2 o 3 o 5 veces más el precio normal del animal. Obviamente también las personas que venían de fuera traían la moneda romana, pero el impuesto del templo no se podía pagar con moneda romana, porque la moneda romana tenía la imagen del César, y entonces eso era considerado idolatría. Tenían que cambiar la moneda romana a la moneda local, y obviamente usaban un tipo de cambio muy alto, de tal manera que la gente perdía. Entonces Jesús les dice: mi casa, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y entonces corre a todos, dice que volteó las mesas, corrió a los animales, a todos, ¿verdad? Y se provocó un caos en el templo. El lunes se fue de allí. Cuando regresó el día martes, lo estaban esperando los judíos, lo confrontaron. Primero llegó una coalición, ¿verdad?, de fariseos y saduceos, y no pudieron contra él. Después llegaron por separado, primero los fariseos, luego los saduceos, no pudieron contra él. Pero los ánimos se calentaron más todavía. Cuando Jesús terminó, dice en Mateo capítulo 12, nos narra la confrontación. No, perdón, en el capítulo 22, es en Marcos, donde es el capítulo 12, pero Mateo en el capítulo 22 nos narra la confrontación de Jesús con los judíos. Todo el capítulo 22 está dedicado a esa confrontación. Y en el capítulo 23, hagan de cuenta que Jesús les dedica unas palabras a los fariseos, pero unas palabras
fuertes. Jesús agarró a los fariseos, haga de cuenta así como cuando de niño ya tenías a tus papás cansados y te decían: a ver, siéntate aquí, te voy a decir tu precio, te voy a decir ahora sí todo lo que no te he dicho. Es como cuando la esposa te dice: quiero hablar contigo, ¿verdad? Ya desde que te dice quiero hablar contigo, ya empieza uno a sudar. Y cuando tu jefe te llama y te dice: por favor, pasa a recursos humanos, ¿verdad? Y toma asiento, siéntate. Les dijo, ahora sí como dicen, ¿verdad? Hasta lo que se iban a morir los fariseos. Usted lo puede leer en su casa. El capítulo 23 de Mateo está dedicado a los fariseos. No los bajó de hipócritas. Comenzó diciéndole a la gente: en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de la ley de Moisés, están, dice, los que se sientan a dar la cátedra son los escribas y los fariseos. Que Dios bendiga a todos esos de las motos que van allá afuera desfilando. Les dice Jesús: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, todo lo que les enseñen a ustedes, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, tomen su enseñanza, tomen sus palabras, pero no tomen su ejemplo. Cuando Jesús comenzó a decir esto, yo creo que los fariseos lo tomaron así como que: pues a lo mejor quiere enmendar, a lo mejor quiere arreglar las cosas porque nos acaba de dejar en vergüenza delante de la gente. Y Jesús comienza a decir: en la cátedra de Moisés, los que se sientan a dar clases, los que están capacitados para dar esa cátedra, son los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les enseñen, recíbanlo. Y los fariseos en ese momento deben de haber dicho: bueno, pues así como que se acomodaron el cuello, la camisa y dijeron: pues sí, ¿verdad? Nosotros somos los maestros. Pero de repente Jesús cambia y dice: pero no sigan su ejemplo, porque son una bola de hipócritas, generación de víboras. Y les empieza a decir: sepulcros blanqueados, que son hijos del infierno, echan a perder a la gente. No, les dio un repaso de arriba abajo y de abajo arriba. Los fariseos ya no sabían dónde meterse, ¿verdad? Les estaba lloviendo por todos lados. Ya no veían lo duro sino lo tupido. Ya Jesús los dejó delante de la gente como lo peor. Y después de eso, por eso decíamos la semana pasada: ¿cómo se habrán quedado las cosas en Jerusalén el día martes? Que el día miércoles Jesús ya no regresó a Jerusalén. Regresó hasta el jueves a comer la Pascua. Y el jueves en la noche fue cuando lo arrestaron. Pero el miércoles no regresó a Jerusalén porque los ánimos estaban calientes. La situación estaba muy tensa. Se quedó en Betania. Y el miércoles mandó a 2 de sus discípulos a preparar la Pascua. Pero hubo uno más que fue a Jerusalén. ¿Quién creen que fue a Jerusalén? Judas. Aprovechó que Jesús ni los otros 11 habían ido a Jerusalén y fue a Jerusalén para hacer un trato con los fariseos para entregarles a Jesús el día siguiente, el jueves en la noche. Los ánimos estaban calientes y en medio de esa tensión, en medio de esa, como dicen por ahí, ¿verdad? Estaban sentados en un barril de pólvora. En cualquier momento podía reventar, en cualquier momento podía explotar. Y Jesús, saliendo del templo, ve desde las escaleras del templo, desde las gradas del templo, ve una vez más la ciudad de Jerusalén. Ve las calles llenas de gente preparándose para la fiesta de la Pascua. Ve el patio del templo lleno de gente
rezando y pronuncia estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En medio de esa confrontación que Jesús tuvo con los fariseos, se mencionó, como lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? En la semana pasada vimos Marcos capítulo 12. Aquí en el pasaje de Mateo es en el capítulo 22, versículo 34 en adelante. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, dice: amarás al Señor con toda tu alma. Pero también dice: con todo tu corazón y con toda tu mente. Y en Marcos añade: y con todas tus fuerzas. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, que las palabras que Jesús dice: con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Corazón, mente y fuerzas son las tres partes que componen el alma. Cuando Jesús dice con toda tu alma, se está refiriendo a esas tres partes, ¿verdad? Que es lo que en términos modernos de psicología se le llama la personalidad del ser humano, que está compuesta por el intelecto, las emociones y la voluntad. Cuando Jesús dice: amarás al Señor con toda tu mente, se está refiriendo al intelecto. La semana pasada, hace 8 días, vimos el tema que se llamó el intelecto consagrado. Cuando Jesús dice: amarás al Señor con todo tu corazón, se refiere a las emociones. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama las emociones consagradas. Y la próxima semana, dentro de 8 días, vamos a ver el tema que se llama la voluntad consagrada, que es a lo que Jesús se refiere cuando dice con todas tus fuerzas. ¿Ok? Entonces, ya la semana pasada vimos lo que es amar a Dios con toda tu mente, ¿verdad? Cuando tu pensamiento, tu intelecto está consagrado para Dios. Cuando tenemos una mente sana y llena de la palabra de Dios, podemos pensar claramente, podemos alcanzar la sabiduría de Dios para poner por obra lo que hemos aprendido de su palabra. ¿Por qué hay tanta gente, aún cristiana, viviendo con tantos problemas? Bueno, es lo mismo que si tú fueras al médico y le dijeras: me duele, doctor, me duele aquí. Y el doctor te analiza y dice: tiene usted, ¿verdad?, ahí una enfermedad, una situación, pero no se preocupe, le voy a dar una receta. Y el doctor te da la receta, dice: con esto usted va a sanar y le va a dejar de doler. Y usted agarra la receta y dice: doctor, muchas gracias. La dobla y la mete en la bolsa de la camisa y se va a su casa. ¿Se le va a quitar el dolor así? ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Comprar la medicina y tomársela, ¿verdad? El enfermo no se cura con la receta, se cura con la medicina. Hay muchos cristianos que se van con la receta nada más, pero no la aplican, no se toman la medicina. Entonces no se puede. ¿Por qué hay tanta gente que dice: oye, es que están pisoteando mis derechos, ¿verdad? Yo tengo derechos, sí, pero mientras no los hacemos valer, ¿verdad?, no podemos recibir el beneficio de los derechos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la palabra de Dios dé resultado? Ponerla por obra. ¿Cómo la vamos a poner por obra? Bueno, ahí entra el intelecto consagrado, ¿verdad? El poder
tener la capacidad en nuestros pensamientos de poner la palabra de Dios por obra. Jesús manifestó un intelecto consagrado. Todos los conflictos que los judíos le presentaron, los resolvió. Los judíos le pusieron trampas donde si él se hubiera desviado un poco en sus respuestas, hubiera perdido. Pero salió de todas esas trampas. ¿Cómo? Con un intelecto. La gente escuchó sus respuestas y dice la Biblia, se admiraban, se maravillaban de cómo respondía a las preguntas que le hacían. ¿Por qué? Porque su mente estaba consagrada, su intelecto estaba consagrado. El día de hoy a nosotros se nos presenta un problema, se nos presenta una situación difícil, pero como nuestro intelecto, nuestra mente está llena de Facebook, de TikTok, de cuánta cosa, de las novelas, de las noticias, de cuántos se murieron hoy de COVID. Tenemos la mente llena de cuánta basura nos avienta el mundo, menos de la palabra de Dios. Tenemos un problema y se me hace que me están haciendo ojo, voy a ir a que me lean las cartas, ¿verdad? Y ahí vamos otra vez para atrás. En lugar de que nuestra mente esté consagrada y digamos, bueno, me está pasando esto, pero la palabra de Dios dice que tengo que hacer esto, ¿verdad? Que tengo que tener fe y tengo que confiar en Dios y Dios me va a ayudar a salir adelante. Ese es un intelecto consagrado, ¿verdad? Pero el intelecto que no está consagrado, en vez de resolver el problema, se va a hundir más. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con las emociones cuando no están consagradas. Ese es el tema de hoy, las emociones consagradas. Las emociones que están representadas, como Jesús dice, por el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pregunta, ¿las emociones serán buenas o serán malas? Si Dios dice que nos creó con emociones, acuérdense que la semana pasada vimos el versículo de Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había creado y he aquí que era bueno en gran manera. Dios nos creó con emociones, entonces las emociones no son malas. Lo malo es cuando las emociones no están consagradas para Dios, no están alineadas a la voluntad de Dios. Cuando las emociones están distorsionadas, entonces las emociones representan un problema. ¿Por qué? Porque las emociones nos arrastran. Somos seres emocionales 100%. Dios nos ha dado la capacidad de emocionarnos por muchas razones. Le voy a leer una definición de lo que es las emociones. Dice, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Ahí le va otra vez. Son las emociones reacciones psicofisiológicas. ¿Qué significa esto? Que se originan en nuestra mente, se originan en nuestro cerebro, pero afectan las funciones de nuestro cuerpo. A eso se refiere, psicofisiológicas, que representan modos de adaptación cuando el individuo percibe algo importante, ya sea un objeto, un lugar, un recuerdo. Pero cuando percibimos algo que es importante para nosotros, reaccionamos como emocionalmente, ¿verdad? Cuando percibimos algo, inevitablemente nuestro cerebro va a reaccionar y vamos a sentir emociones. Ahora, ¿por qué somos seres emocionales? ¿Por qué Dios nos dio las emociones? Porque las emociones nos ayudan para que hay cosas que quedan en nuestra mente, en nuestro ser, que nunca se nos olvidan. Hay detalles, ¿verdad? En nuestra mente
que están siempre presentes. ¿Por qué? Porque van acompañados de una emoción. Dice, cuando el individuo percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No sé si ustedes vieron, hay una película que es para niños, la película de El ratón que cocinaba, ¿se acuerdan? En la cocina. Bueno, el Ratatouille, ¿verdad? Los que lo vieron, al final, ¿verdad? Cuando hace una prueba, un guiso, y el supervisor llega y lo prueba, y su mente se transporta cuando era niño y su mamá le hacía esa comida, ¿verdad? Esa es la emoción. Son recuerdos que están en nuestra mente y que pueden pasar años, ¿verdad? Pero de repente pasas junto a una persona y hueles el perfume y te vas, ¿verdad? Te acuerdas y dices, ese perfume usaba tal persona, ¿verdad? Y enseguida me acuerdo cuando, y nos emocionamos. Hay emociones que son positivas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas la primera vez que cargaste a tu hijo o a tu hija en tus brazos cuando te lo entregaron. Es una emoción, ¿verdad? Algo que nunca se te va a olvidar, algo que se va a quedar para siempre ese recuerdo en ti. ¿Por qué? Porque va acompañado de una emoción. Hay emociones que son negativas también. Muchas veces la gente dice, hay gente que ve los perros y les tiene miedo. Y luego otro le dice, ay, ¿a poco te dan miedo los perros? Si los perros no dan miedo. Sí, porque nunca te ha mordido uno. Pero cuando te muerde un perro, o cuando te pasa algo, ¿verdad? Te queda un trauma y tú dices, no, yo veo un perro y me bajo de la banqueta y camino por la otra banqueta o camino por la calle. ¿Por qué? Porque hay un recuerdo que está acompañado de una emoción. ¿Cuál es la emoción? El miedo. Esa es la emoción, ¿verdad? O de repente hay cosas que nos acordamos que alguien nos hizo, ¿verdad? Alguien te hizo daño, alguien te hizo algo que te causó, pero una furia tremenda. Puedes pasar años y se te olvida y eres la persona más feliz del mundo, pero de repente te encuentras a la persona de frente y sientes cómo se te sube, ¿verdad? Y te sientes hasta las orejas calientes y dices, ¿por qué? Porque es algo que está presente. Cuando pasas y dices, en esa casa viví yo cuando era niño. Cuando pasas por un lugar, ¿verdad? O cuando regresas al rancho y dices, aquí crecí yo, aquí fui a la escuela, aquí esto. Y son recuerdos que vienen. ¿Por qué? Porque están acompañados de emociones. Para eso son las emociones, para que las cosas más importantes que hay en nuestra vida no se nos olviden nunca. Pero las emociones, hermano, cuando no están alineadas a la voluntad de Dios, nos van a llevar a la perdición. Yo me acuerdo, bueno, nunca me acuerdo la fecha cuando llegué a la iglesia. Nunca me acuerdo. Me acuerdo que fue más o menos a finales por ahí de octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre yo llegué a la iglesia en el año 98. No me acuerdo la fecha, fue más o menos por ahí. Pero yo me acuerdo cuando llegué, me senté y escuché la predicación. No sé quién predicó, no sé de qué predicaron. No me pregunte porque no me acuerdo de mucho. Lo único que me acuerdo es que yo iba cargado, yo necesitaba de Dios. Y recuerdo que cuando hicieron el llamado al altar, pasé al altar. Y cuando me postré en el altar, se me borró todo. Yo no me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo que cuando levanté la vista, ya todo el mundo estaba sentado, el hermano ya estaba dando los anuncios. Y solamente me acuerdo que había un charco ahí en el piso. Ahí, a mí, ahí se me salieron todos los chamucos, ¿verdad? Todo lo que traía yo cargando se me salió en las lágrimas. Ahí dejé un charco grandote ahí de lágrimas en el piso. Eso nunca se me va a olvidar. Cuando yo llegué al Señor, con cargas, con amargura, con tristeza, con un sentimiento de vacío, ¿verdad?
sentir que la vida no tenía sentido, intentar quitarme la vida varias veces y llegar a la iglesia y decirle al Señor: Señor, si es verdad que tú, como dicen, cambias las vidas, si es verdad que, como dicen, tú llenas el vacío que hay en el corazón, llena el vacío que hay en el mío. Y a mí nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios llegó a mi vida y sentí la presencia de Dios llenando mi corazón, eso es algo que nunca se me va a olvidar. Y cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos en donde digo: pues ya mejor, dan ganas de tirar la toalla, dan ganas de renunciar, dan ganas pero de repente me acuerdo y digo: no, porque hace 22, 23 años yo debía haber muerto y Dios me dio un sentido para seguir viviendo. Entonces, eso viene, ese recuerdo, y decimos: tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque son cosas que están en nuestro corazón, que no se nos olvidan, que están presentes. ¿Por qué? Porque están acompañados de emociones. Entonces, las emociones no son malas. Lo malo es que la mayoría de las veces están distorsionadas. En el versículo que leímos, en el pasaje que leímos, donde Jesús hace un lamento sobre Jerusalén, ahí se están manifestando emociones. Ahí hay una emoción. En primer lugar, cuando Jesús estamos en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahí el Señor está hablando con un poco de nostalgia. Ahí el Señor está hablando así como con un poco de tristeza, con un poco de pesar. Pero fíjese lo que está manifestando. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuche las palabras de Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? El Señor está diciendo aquí: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Lo intenté una, lo intenté dos, lo intenté muchas veces. Traté de una manera, traté de otra. Te envié profetas, te envié maestros, te hablé de una forma, te hablé durante muchos años. ¿Sabe cómo se llama eso? Bueno, la emoción que está manifestando ahí el Señor es amor. El amor de Dios ha sido constante. Dice: cuántas veces quise, cuántas veces intenté. Ahora le voy a decir algo. En una persona, cuando las emociones están consagradas a Dios, cuando hay un corazón sano, cuando hay emociones sanas, hay una característica que va a estar siempre presente en la persona, y es la constancia, la permanencia. Cuando una persona está dañada en sus emociones, es todo lo contrario. Va a ser una persona que siempre va a estar cambiante, siempre va a ser una persona inconstante, siempre va a ser una persona que va a comenzar proyectos y nunca los va a terminar. Todo lo va a dejar a medias, todo lo va a dejar inconcluso. Acuérdese, la característica de las emociones sanas es la constancia, la permanencia. La característica de las emociones dañadas es todo lo contrario, la inconstancia, el siempre ser cambiante, siempre ser, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirlo? La palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos los caminos, ¿verdad? No cerramos ciclos, dejamos todo inconcluso, todo a medias. Esa es la característica de las emociones dañadas. ¿Alguna vez has dejado algo inconcluso en tu vida? ¿Qué dejaste inconcluso? La escuela, tal vez. Las relaciones. Hay gente que no puede concluir una relación. Hay gente que se involucra en una relación sentimental, personal, pero no la puede concluir. La tiene que dejar a medias, ¿verdad? De repente, de la noche a la mañana cambia.
se le acaba el amor, se le acaba. ¿Por qué? Porque es inconstante, porque sus emociones están dañadas. Entonces la palabra de Dios dice que el amor de Dios es constante. El Señor le habla a la misma ciudad de Jerusalén. Jeremías capítulo 31 versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Verdad? ¿Cuál es la característica del amor de Dios? Que es constante, constante. ¿Verdad? En Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: el amor nunca deja de ser. ¿Ah? Por eso cuando una pareja contrae matrimonio, la señal, el compromiso se representa por medio de anillos. ¿Sabe por qué? Porque el anillo representa el amor que nunca termina, que da vuelta pero no termina. Cuando parece que va a terminar, vuelve a empezar. El círculo, ¿verdad? Es el símbolo del infinito. No termina nunca, no tiene principio ni fin. Así es el amor. Así es una persona cuando sus emociones están sanas. Comienza algo y lo termina. Permanece. ¿Has visto matrimonios que pasan la vida y son años, años de matrimonios? Años. Hace un par de meses tal vez tuvimos la oportunidad de festejar y de compartir aquí con los papás de una hermana que vino y nos pidió que oráramos y que festejáramos junto con sus papás, nada más y nada menos que 50 años de matrimonio, ¿verdad? Y los ves y están tranquilos, se llevan bien y todo. Sus emociones están sanas. Sus emociones están sanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la característica es la constancia, la permanencia. Pero cuando las emociones no están sanas, cuando las emociones no están alineadas, ¿sabes cuál es la constante? La inconstancia, ¿verdad? Válgame la redundancia, pero siempre va a manifestar inconstancia. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. ¿Sabe cuál era la constante del pueblo? Desde que llegaron a la tierra prometida, el Señor los bendijo y prosperaron. Y apenas prosperaron, se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos y se volvieron al pecado. ¿Y qué hacía el Señor? Les mandaba a otros pueblos que los conquistaran, que los oprimieran. Se arrepentían, clamaban a Dios y Dios levantaba un juez, los libraba de sus enemigos y otra vez adoraban a Dios. Pasaba el tiempo y otra vez a los ídolos y otra vez a sufrir bajo la opresión de la conquista y otra vez clamaban a Dios y otra vez Dios levantaba otro juez. Y así fue un ciclo muy largo en donde un día estaban arriba bien avivados, ¿verdad? Con toda la fe, con todo el amor, y otro día estaban abajo renegando de Dios y adorando ídolos, adorando dioses paganos. Esa fue la característica del pueblo de Israel, la inconstancia. ¿Sabes que cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, hermano, aclamaron al Señor diciéndole: hosana al hijo de David? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo recibieron, lo aclamaron como el Mesías. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Cuando los fariseos llegaron y le dijeron: oye, dile a tus discípulos que se callen, porque en las reglas había una especie de manual para los rabinos. Había rabinos que se hacían tan famosos que sus discípulos comenzaban a decir que era el Mesías.
Y entonces había una cláusula en donde el rabino estaba obligado a decirle a sus discípulos: hey, tranquilos, yo no soy el Mesías. No sigas diciendo eso, ¿verdad? Yo no soy el Mesías. Cálmate. Y entonces, cuando la gente comienza a decirle a Jesús: Hosana al hijo de David, los fariseos llegan con Jesús y le dicen: hey, oye, calla a tus discípulos. Mira, están diciendo que eres el hijo de David, que eres el Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Si estos callan, las piedras van a clamar. Las piedras lo van a decir. O sea, ¿qué estaba diciendo ahí Jesús? Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y la gente lo estaba clamando como Mesías. El día domingo, el día viernes, 5 días después, cuando Pilato sacó a Jesús y dijo: ¿qué hago con este que se autoproclama rey de los judíos? La misma multitud que había dicho Hosana al hijo de David, 5 días después estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Era la misma multitud, era la misma ciudad de Jerusalén, era la misma gente, eran los mismos judíos, los mismos que 5 días antes lo estaban aclamando con el Mesías. Cuando vieron que no cumplía con sus expectativas, gritaron: crucifícale. ¿Y sabe qué dijeron? Todavía Pilato, burlándose de ellos, les dice: ¿he de crucificar a su rey? ¿Y sabes qué contestaron los judíos? No tenemos más rey que César. ¿Acaso no odiaban a los romanos? ¿Acaso no odiaban a César porque les había impuesto, porque estaban bajo la conquista y bajo el yugo de los romanos? Y pero ahora, como Jesús, como estaban en contra de Jesús, no tenemos más rey que César. ¿Sabes que dice la Biblia que Pilato y Herodes eran enemigos, estaban peleados, y ese día se reconciliaron? Imagínate qué emociones tenían esa gente, qué tan dañados estaban por dentro, qué tan dañados estaban que brincaban de una emoción a otra, demostrando inconstancia, demostrando incongruencia. Y muchos de nosotros reflejamos esa misma inconstancia en muchas áreas de nuestra vida. Muchos de nosotros manifestamos inconstancia todos los días. ¿Cuántas veces has empezado diciendo: hoy empiezo la dieta? Hoy lunes. Hoy porque ya es jueves. Bueno, ya voy a comer el jueves, viernes y sábado y domingo. Ya el lunes ahora sí empiezo bien la dieta. El lunes empiezas la dieta. El martes sigues emocionado con la dieta. El miércoles ya empiezas a salirte un poquito. El jueves ya te perdiste y dices: bueno, pues ya para que valga la pena, el otro lunes la vuelvo a empezar. ¿Cuántas veces has dicho: ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí este próximo año salgo a correr todas las mañanas? Hasta te compras tenis y pants y sudadera, te compras la sudadera de Rocky, ¿verdad? Y dices: voy a salir a correr. Y cuando suena el despertador dices: el Señor mira el corazón. No importa que esté panzón, ¿verdad? Pero el Señor mira el corazón. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. ¿Cuántos de nosotros, verdad, somos incapaces de permanecer en un trabajo, en un empleo? ¿Cuántos de nosotros somos incapaces de permanecer, ¿verdad?, en una relación con una persona? Somos incapaces. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están dañadas. Y mientras nuestras emociones estén dañadas, mira, hay personas que brincan de una emoción a otra todos los días. Una persona, mira, una persona que sus emociones están sanas puede apreciar todas las cosas que la vida le ofrece, todas las oportunidades que la vida le ofrece. Una persona que tiene sus emociones dañadas siempre va a estar peleando y siempre va a estar en conflicto con todo lo que pasa a su alrededor. Una persona que sus emociones están sanas, cuando un compañero en su trabajo, en la escuela,
un vecino, cualquier persona a su alrededor, es amable, es atento, una persona que está sana en sus emociones, dice, ah, mira el compañero o mira el vecino, qué buena onda es, qué buena persona es muy amable. Bueno, vamos a corresponder a su amabilidad de la misma manera, ¿verdad? Con la misma. Es una persona que está sana. Una persona que está dañada emocionalmente se enamora, confunde. Una de dos, o se enamora y dice, ay, es que este ahora sí es el amor de mi vida, porque me está tratando bien, porque está siendo caballeroso, porque está, y se confunden y empiezan a tal vez a acosar a una persona que ni siquiera tiene la intención de nada, ¿verdad? Con esa otra persona, pero ya el otro se confundió. O de plano, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor viene alguien y es atento, viene alguien y es amable, viene alguien y es caballeroso, pero sin ninguna otra intención. Y de repente, ¿qué es lo que dice la persona? Hey, espérate, a mí me respetas porque yo tengo marido. Y la otra persona dice, pero si yo nada más te estaba preguntando cuánto cuestan las galletas, oye, o sea, cálmate. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones están dañadas. Nuestras emociones están lastimadas. Nuestras emociones pueden estar dañadas desde que somos pequeños, desde que somos niños. De repente, ¿verdad? Pasaron cosas, sucedieron cosas que nos marcaron, que nos dañaron. ¿Sí? Y de tanto daño y de tanto tiempo que hemos dejado el daño ahí, nos acostumbramos y nuestras emociones lo reflejan. Las emociones no las podemos controlar. Cuando están dañadas, no las podemos controlar. Cuando las emociones están sanas, las podemos controlar. ¿Sabes que David dice en el Salmo, bendice alma mía al Señor? ¿Sabes que no? Mira, hay gente que le cuesta trabajo adorar a Dios. Hay gente que le cuesta trabajo porque dice, es que yo no siento levantar mis manos, es que yo no siento cerrar los ojos, y está la alabanza, y está la adoración, y está la gloria de Dios moviéndose, y ellos están así. Pues yo no siento. Bueno, no sientes. Pero ¿sabes por qué no sientes? Porque las emociones están dañadas. Porque cuando las emociones están sanas, David dice, bendice alma mía a Jehová. Las emociones están en el alma. David le está ordenando a su alma, o sea, le está ordenando a sus emociones que bendigan a Dios, que adoren a Dios, que se alineen con la voluntad de Dios. Cuando las emociones están sanas, tú las puedes someter y las puedes alinear a la voluntad de Dios. Cuando las emociones están dañadas, las emociones son las que te dominan a ti. Las emociones nos dominan. ¿Cuántas veces? Mira, antes de que Jesús pronunciara, antes de que Jesús dijera eso acerca de Jerusalén, cuando le estaba dando hasta por abajo de la lengua a los fariseos en el versículo 23, versículo 29, les voy a leer nada más una pequeña parte para que se den cuenta cómo estuvo. Mateo 23, 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y en el versículo 32 les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Fíjese todo lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Los fariseos decían: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos permitido que mataran a los profetas. Y Jesús les dice: ¿cuál? Si ustedes son peores que sus padres, no son iguales, son peores, generación de víboras. Les dice: ustedes también han matado, han perseguido, han apedreado, han crucificado a los profetas y a los maestros que se les han mandado. Y dice Jesús: todo esto es para que venga sobre esta generación la sangre de los justos. Desde Abel, ¿cómo sucedió la muerte de Abel? Dice que Abel y Caín fueron al campo y ofrecieron holocaustos a Dios, ofrecieron sacrificios a Dios. Y de repente Caín se sintió tan frustrado de que su ofrenda no fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Quién tuvo la culpa? Él mismo tuvo la culpa de que su ofrenda no fuera aceptada delante de Dios. Pero se llenó de ira, se llenó de coraje. ¿Y qué hizo? Agarró el garrote, ¿verdad? Y le pegó a su hermano con tanta fuerza que lo mató. Una emoción descontrolada. Una emoción descontrolada. Una emoción que en un momento se salió de control. Dice: desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. No es el profeta Zacarías, es otro Zacarías, un sacerdote que denunció el pecado del pueblo, denunció el pecado de los otros sacerdotes. ¿Y sabes qué hicieron los sacerdotes? Lo mataron entre la entrada y el altar del templo. O sea, en el templo lo mataron. Estaban dentro del templo y ahí lo mataron. Se dejaron llevar por el odio, se dejaron llevar por la ira, se dejaron llevar por la vergüenza de que los había exhibido y lo mataron aún estando en el templo. ¿Cuántas veces creemos que por venir a la iglesia ya todo está bien, ya estamos sanos, ya tenemos todo porque venimos y cantamos y alabamos a Dios? Pero si nos dejamos llevar por nuestras emociones, terminamos haciendo cosas de las que después nos arrepentimos. Una de las últimas veces que me tocó ir y compartir la palabra en un penal, en una prisión, había un muchacho que tenía 18 años de edad. Tenía poco tiempo de haber cumplido los 18 años de edad, pero su papá había tenido un pleito con un vecino ahí en el rancho. Y de repente un día este muchacho se encontró al vecino, se acordó de lo que le había hecho al papá y le metió de machetazos y lo mató. Acababa de cumplir 18 años de edad. Obviamente la policía fue por él y lo metieron 30 años de prisión a la cárcel. Y cuando platicábamos con este muchacho nos decía: no sé en qué momento pasó. Me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por el enojo, por el odio, y ahora voy a pasar aquí 30 años de mi vida. Dice: me arrepiento. Ojalá hubiera oportunidad de regresar el tiempo. Ojalá hubiera, pero ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad de volver el tiempo atrás. Tú dirás: bueno, qué hombre tan loco, ¿verdad? Cómo agarró a machetazos al vecino. Pero a veces no necesitamos agarrar el machete. A veces tenemos otro machete más peligroso aquí en la boca. A veces nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el enojo, nos dejamos llevar por la envidia, por el rencor, y soltamos unos machetazos que matamos a la gente.
Y después, ¿qué decimos? Ay, perdóname, no lo quise decir. No lo quieres decir ahorita, pero hace rato sí lo quisiste decir. Hace rato salió lo que verdaderamente hay, ¿verdad? No es que diga, ay, es que no sé qué me pasó, pero es que no siento eso que dije. No, ¿cómo no lo vas a sentir? Si eso fue lo que salió, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca, ¿verdad? Las emociones cuando están descontroladas es como un caballo cuando pierde la rienda, cuando pierde el estribo, cuando pierde el control, no lo puedes parar. Es como una bola de nieve que se hace grande y no lo puedes parar. Y si intentas detenerlo, te arrolla, te atropella. Así son las emociones. ¿Cuántas veces no hemos echado a perder? ¿Cuántas veces no ha habido personas que, vamos a reunirnos, vean la cena de Año Nuevo, y están todos en la mesa y de repente alguien sale ahí, algo, un comentario, una indirecta, y se enciende, ¿verdad? Y adiós, cena de Año Nuevo. Se acabó, se echó a perder, ¿verdad? Alguien lo echó a perder, salió a reducir algo por ahí y adiós, se acabó. ¿Por qué? Porque no tenemos las emociones consagradas a Dios. No tenemos. Jesús era un hombre que tenía no solamente el intelecto, pero sus emociones estaban consagradas. Cuando tuvo que ser amable, cuando tuvo que ser amoroso, lo fue. Pero cuando tuvo que ser severo, cuando tuvo que alzar la voz y denunciar el pecado, y cuando tuvo que decirle a la gente su precio, se lo dijo. En el capítulo 24, cuando comienza el capítulo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, Jesús salió del templo, de la discusión con los fariseos, dejó la olla hirviendo y se salió del templo, pero los discípulos lo vieron que venía, o sea, lo desconocieron. Nunca lo habían visto así confrontar a los fariseos. Era él solo contra toda la religión judía y no pudieron con él. Los discípulos dijeron, ya acabó con los fariseos, ahora va a venir con nosotros. Y lo trataron de distraer, le dijeron, mira, Señor, los edificios del templo, qué bonitos, mira cómo está esto, ¿verdad? Qué hermoso, mira. Lo quisieron distraer. Lo vieron tal vez que se había puesto tan severo, tan duro, que dijeron, no, pues ahorita nos va a empezar a repartir también a nosotros. Y cuando va con los discípulos, camino a Betania, se detiene un momento en el Monte de los Olivos y ahí tiene lugar uno de los 3 sermones más importantes de Jesús, que se llama precisamente el Sermón del Monte de los Olivos, que es donde Jesús habla acerca de las señales del fin. Comienza diciendo, ¿verdad? En versículo 3, Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos? Les dice, miren, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie les vea la cara. Van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el bueno, yo soy el siervo de Dios. Y van a engañar a muchos, pero ustedes tengan cuidado, porque van a escuchar rumores, van a escuchar cosas que pareciera que ya es el fin, pero todavía no es el fin. ¿Sabes, hermano? Todavía no es el fin. Si yo les dijera ahorita, hermano, el mundo se acaba mañana, a lo mejor algunos dirían, ay, el pastor tuvo una revelación o algo así, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes dirán, ¿cómo que el mundo se acaba mañana? No, no parece que el mundo se fuera a acabar mañana, ¿ah? Pero
hay gente, ha habido personas en la historia, ha habido líderes religiosos en la historia que han agarrado a su iglesia, a sus ovejas, y les han dicho: ya viene el fin del mundo, ya viene, el mundo se va a acabar tal día, a tal hora. ¿Y sabe qué hace la gente? ¿Sabe qué hacen sus seguidores? Empiezan a vender todo, venden sus casas, dejan de ir a trabajar, se deshacen de todo. ¿Por qué? Porque el mundo se va a acabar, ya lo dijo el profeta fulano de tal, que el mundo se va a acabar, y entonces hay que dejar todo. No, pues ya para qué voy a la escuela, ya para qué voy al trabajo, ya para qué hacemos esto, ya mejor vamos a ver y vamos, que el mundo se va a acabar. ¿Y qué crees? No se ha acabado el mundo, no se ha acabado el mundo, pero la gente tiene las emociones tan distorsionadas que creen cualquier cosa que les dicen. Ha habido infinidad de líderes religiosos que han defraudado. ¿Y sabes cómo lo hacen? ¿Sabes cómo logran engañar a la gente? Exaltando las emociones. Exaltando las emociones. Hacen que la gente se emocione tanto que cuando las emociones están hasta arriba, ¿verdad? Como la espuma, llegan hasta arriba. En ese momento ellos saben que lo que le pidan a la gente lo hace. Lo que le pidan a la gente le da. ¿Por qué? Por la emoción. Hay gente que ha dado las escrituras de su casa. Hay gente que ha dado la factura de su carro. Hay gente que se ha comprometido y que ha dado, y después, pasado el tiempo, dice: me robaron, me estafaron. No, mira, sí, en parte sí hay una culpa de la persona que te robó, que te estafó, pero en parte tenemos la culpa nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos a donde nos dicen lo que nos gusta escuchar, donde nos predican la palabra de Dios. Ay, ahí es aburrido. Ay, ahí no está, ahí no hay luces, ahí no hay humo, ahí no se pone chida la alabanza, ahí no hay profecía, ahí no hay esto, ahí no brinca la gente, ahí no te hacen que juegues con carritos como cuando eras niño, ¿verdad? Para que te sanes tus emociones. Ahí no te hacen esto, no te hacen lo otro. Ay, no, mejor me voy a ir porque acá está el retiro, acá está la experiencia, acá hay esto, acá el otro. Y lo único que están haciendo es sacándole dinero a la gente, extorsionándola emocionalmente. Ya cuando pasa el tiempo, pasan los años y la gente dice: ay, tanto tiempo me robaron, tanto tiempo me estafaron, tanto tiempo. Pues, ¿y qué, te tenían amarrado o qué? ¿Por qué no te salías? ¿Por qué no te ibas? Porque nos gusta que nos digan, lo que nos endulcen el oído. Hermano, le voy a decir una cosa. Hay gente, no, no juzgamos a nadie, ni somos quien para juzgar. Un día vamos a estar delante de Dios y Él es el que nos va a juzgar. Pero hay gente, hermana, que tiene el colmillo para saber cómo emocionar a la gente, cómo darle cuerda a la gente para que hagan o para que den tal o cual cosa. Hay gente que se la sabe y sabe. Hay ovejas, hay gente que ni siquiera se la llevan. Ellos solitos van y aquí estoy, aquí vine a recibir de Dios. Aquí vine porque aquí sí se mueve, aquí sí hay, aquí sí se siente la presencia. Te manipulan emocionalmente y te extorsionan, y cuando vienes a darte cuenta, ¿verdad? De repente el que está delante dice: ¿quién da 20,000? Y cuando te das cuenta ya te paraste, ya levantaste la mano. ¿Por qué? Porque ya te ganó la emoción. Ahora, cuando tú lo das de corazón y lo das para Dios, Dios sabe, Dios conoce el corazón. Y Dios provee, claro, y Dios te bendice. Si tú lo diste para Dios, Dios ve el corazón y Dios te bendice, por supuesto que sí. Pero muchas veces, hermano, caemos en la manipulación. ¿Por qué? Ahí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de una persona que está en la cárcel, un líder religioso de la luz del mundo, y está en la cárcel. Y hermano, mire, todos sabemos cómo se mueven estas cosas. Cuando lo detuvieron las autoridades en Estados Unidos, cuando lo detuvieron es porque ya tenían todas las pruebas para inculparlo, para no dejarlo ir. Y tienen videos y tienen todas las pruebas de que ese hombre usaba la fachada de su
iglesia, de su movimiento, para realizar trato de personas, pornografía infantil y todo tipo de inmoralidad sexual con la gente. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la gente lo defiende. La gente están tan manipulados emocionalmente que la gente lo tienen como un mártir. La gente lo tienen como una víctima. Después que han abusado de ellos, después de que los han extorsionado, después de que los han hecho pasar por cosas lastimosas y vergonzosas. ¿Y cuánta gente hay dañada emocionalmente y que después que se encuentra con un líder o con una iglesia como esas, sale de ahí y qué dice? Es que todas las iglesias son iguales, la religión no sirve, los pastores todos son una bola de mentirosos, ¿verdad? Nunca te dicen nada, nunca esto, nunca el otro. ¿Por qué? Porque el pastor cuando va a tu casa, ¿qué te dice? Vamos a orar. Cuando tú vienes con el pastor y el pastor te dice, hermano, vamos a orar, y la gente se queda así, pero y el aceite y las 7 vueltas y el manto y la espada del augurio y el bastón, ¿no? ¿Dónde están? ¿A qué horas me vas a hacer? No. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que oremos y que le pidamos a Dios, que echemos toda nuestra ansiedad delante de Dios. Oiga, pastor, me siento mal, siento emocionalmente, tengo ansiedad, ok, vamos a orar. ¿Y a poco nada más orando? Pues hermano, ¿y entonces? Y no me va a ungir con el aceite de Jerusalén y no me va a... No, hermano, es que todo eso es lo que nos han mal enseñado, manipulando nuestras emociones. Pero cuando le decimos a la gente lo que la Biblia dice, pareciera ser que no es suficiente. Pareciera ser que necesitan la experiencia, necesitan el retiro, necesitan las 7 vueltas, necesitan... Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, en la primaria, póngase de pie un momento, por favor. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, en la primaria, había una maestra que nos decía, ¿por qué cuando vas a comprar comida en la calle? Había un puesto de comida muy famoso ahí cerca de la escuela. Vendían hot dogs, pues. Y la maestra decía, ¿por qué cuando compras hot dogs aquí en el puesto de la calle te saben riquísimos? Y cuando te los hace tu mamá en tu casa no te gustan y no te los quieres comer. Decía la maestra, te voy a decir cuál es el secreto del puesto que está aquí en la esquina, porque yo lo he visto, porque es mi vecino. Dice, te voy a decir cuál es el secreto. Dice, antes de picar el tomate y la cebolla, el encargado de ahí del hot dog, ¿sabes qué hace? Afila el cuchillo en la banqueta. Ahí donde orinan los perros, ahí donde sacan la basura los vecinos, ahí afila el cuchillo y dice, díganle a su mamá que antes de preparar los hot dogs, vaya y afile el cuchillo ahí en la banqueta donde la afila el señor de los hot dogs, y van a ver cómo les van a saber riquísimos los hot dogs de su mamá. Obviamente nos estaba hablando, ¿verdad? Con sarcasmo, pero muchas veces en la iglesia sí pasa. A veces la consejería que le damos a una persona, a un matrimonio, a un joven, a veces la gente dice, pero ¿a poco ya con el consejo de la Biblia y con oración ya? ¿A poco con eso ya es suficiente? No, se me hace que aquí este pastor no tiene unción, se me hace que este pastor no tiene la revelación, se me hace que este pastor no tiene. Y van con otro, y el otro les hace exactamente lo mismo, nada más lo único que les hace un poquito más de circo y les cobra. Entonces sí, este pastor sí tiene la revelación, este pastor sí tiene la unción, este pastor sí, porque a veces sí pasa, hermano. A veces no valoramos lo que Dios nos está hablando porque emocionalmente estamos mal. Es como cuando la esposa dice, es que yo siento que mi esposo ya no me quiere. ¿Por qué? Porque ya no me ha pegado. Estamos tan mal emocionalmente, estamos tan acostumbrados a las emociones distorsionadas
que cuando nos encontramos con lo que es sano y con lo que es correcto, nos parece extraño. Tenemos que entregarle nuestras emociones a Dios. Tenemos que decirle: Señor, cierra sus ojos conmigo, cierra sus ojos un momento. Tenemos que decirle al Señor: Señor, toma mis emociones. Mete tu mano, Señor, en nuestro corazón y sana nuestras emociones que están distorsionadas. Sana, Señor, nuestras emociones que están dañadas. Señor, todo el daño que hemos recibido durante nuestra vida, todas las cosas que han pasado y que nos han dejado marcados, Señor, han dejado nuestras emociones disfuncionales, de tal manera que la característica en nosotros es la inconstancia. Andamos de aquí para allá sin poder cerrar ciclos, sin poder concluir nada de lo que comenzamos, nada de lo que emprendemos. Y la razón es porque nuestras emociones están lastimadas, están distorsionadas, Señor. Hemos sido lastimados, hemos sido engañados, hemos sido extorsionados, hemos sido manipulados, hemos sido abusados tantas veces que nuestras emociones están enredadas y no sabemos cómo desenredarlas. Hoy te entregamos nuestro corazón, Señor. Hoy te decimos: Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero con todo nuestro corazón, con nuestras emociones alineadas a tu voluntad.